Seguimos con nuestra temporada de premios y nominaciones con Frankenstein de Guillermo del Toro. Creo que empezamos bien, ¿no? O sea, la verdad, o sea, justamente estamos empezando esta ronda con varias de las películas que más me gustaron de todas estas premiaciones. Y es que Frankenstein de Guillermo del Toro fue de mis favoritas. Y tengo muchas cosas que decir de esta película, porque es una joyita. Me la vi hace no mucho, bueno, no tenía mucho de que salió. Fue, sí, por noviembre, diciembre, no recuerdo muy bien, entre noviembre y diciembre. Pero vaya qué buena película. Y sobre todo, qué bonita. O sea, en cuestión de su historia y su apartado visual, es una película con mucha personalidad, mucha esencia. Pues es muy típico de Guillermo del Toro. O sea, sabe inyectarle su toque a cada una de sus películas. Tienen como un sello visual muy característico. Y en esta, la verdad, que quedó muy bien. Guillermo del Toro te como, de verdad. Es que me encanta cómo logra hacerte conectar con estas historias donde hay personajes pues bastante curiosos o raros, como en este caso pues Frankenstein, que es una creación hecha de partes de cadáveres múltiples y que recién, o sea, es como un recién nacido que va entendiendo el mundo, cómo puede contarte una historia tan clásica, pero al mismo tiempo darle su propio toque, un giro, y que siga funcionando, manteniendo lo que es el propósito o el mensaje original, pero al mismo tiempo dándole más capas de profundidad. Y esto lo digo sin realmente haberme leído la historia, el libro original, pero sí que veo bastante la mano de Guillermo en ciertos aspectos de la trama. Y sobre todo, como digo, en el apartado visual, que creo que es una de las cosas que más destaca de esta película. Pero aquí va a haber un debate. ¿Qué realmente hace grande Guillermo? Digo, Frankenstein de Guillermo del Toro. Su apartado visual, que como ya dije es brutal. O sus personajes. Porque los dos personajes principales de esta historia, obviamente Frankenstein y la criatura, están muy bien trabajadas. Y cada uno cumple su propósito y te da una perspectiva muy diferente de la vida, de las cosas, su interacción entre ellos y todo lo que eso provoca y cómo van desarrollándose, cómo cada vez vas desconectando más de Víctor, te va cayendo peor y cómo cada vez empiezas a encariñarte más con la criatura, empiezas a este dilema de monstruo y humano, quién es realmente el monstruo y quién es realmente el hombre. Esa parte de la película es brutal. Hay que aclarar, o sea, es claramente Frankenstein es una historia que está muy ligada en la cultura popular a el terror, a Halloween, monstruo clásico, ¿sabes? Porque a fin de cuentas, pues, el monstruo de Frankenstein pues, es un monstruo. Entonces, tiene mucha esta relación con lo que es el terror. Pero realmente esta película no es de terror, no la consideraría de terror. Tiene sus tintes oscuros, claro. Pero no es su intención dar miedo como tal. Es mucho más introspectiva. Y de hecho se siente en muchas ocasiones como un cuento. No voy a decir cuento para niños, pero un cuento así más de fantasía, más... Se siente como cuando te contaban cuentos de niño o tú leías cuentos de hadas, como se les suele llamar. Pero obviamente con un toque un poquito más maduro. Y eso me gusta bastante. Me gusta que la narrativa que tiene no es al 100%... O sea, sí es lineal, pero a la vez no. Porque empieza la historia en el final. Pero está este personaje que es el capitán, ¿no? Que es el que queda ahí atrapado en el hielo y que por cosas del destino termina cruzándose con estos dos personajes. Y te empiezan a contar todo desde el principio. Y
Sí, o sea, puede ser un poco ridículo porque tenemos que por mucho tiempo la criatura estuvo tratando bueno, fue este enfrentamiento, ¿no? Porque primero Víctor quería deshacerse de la criatura y luego la criatura quiso deshacerse de Víctor porque es como que ya, güey, me tienes hasta la madre, déjame vivir. O sea, ¿para qué me das la vida si me vas a querer matar? Lo estuvo correteando mucho rato y tienen este enfrentamiento hasta que llegan con el capitán. Entonces se detienen y así como que, ok, vamos a platicar. Todo desde arriba. Y me gusta como a partir de aquí la trama se divide en dos perspectivas. Empezamos viendo la perspectiva de Víctor. Todo su origen, desde que él nació, con las aspiraciones, o sea, con cómo fue criado. Que eso tiene mucho que ver con su personalidad. Cómo empieza esta idea, lo que quiere demostrar. Vemos cómo va desarrollando su proyecto. Vemos la creación de la criatura. Y después, nuevamente, en el presente, interviene la criatura para decir, óyeme, espera. O sea, está bien, pero yo también tengo algo que decir. Y empiezan a contarte la historia de la criatura. Y cambia todo. Ok, cambia todo el tono, cambia obviamente la narración, porque pues, es un personaje diferente el que narra, pero cambia la perspectiva. O sea, la historia de la criatura, curiosamente, es la que se siente más inocente, más infantil, más amigable, más wholesome. Y vemos nuevamente una especie de historia de origen de cómo, porque en algún punto pierde la memoria y empieza a volver a aprender desde cero cómo es el mundo, a interactuar. Y cómo poco a poco se va desarrollando hasta que se vuelve de hecho bastante intelectual. Y ya después se vuelve a cruzar la trama como él va a buscar a su creador. Y todo lo que se va desarrollando a partir de ahí. Pero me gusta mucho esta dinámica. Porque bien se pudieron haber ido por la fácil de que todo es una historia lineal de principio a fin de cómo pasan las cosas, sin seguir a un personaje en concreto. Otra que haber sido desde el principio que solamente fuera la perspectiva de Víctor, pero que veamos las dos perspectivas encontradas es interesante porque cada uno obviamente lo cuenta desde su perspectiva y nosotros como espectador lo vemos de una u otra manera. Obviamente, también te digo que mientras Víctor cuenta su parte, también ya empiezas a decir, óyeme, te estás pasando. Pero se puede, o sea, se abre aquí el debate de quién tiene la razón. Obviamente, Víctor tiene las de perder, porque al momento de... Él era perfectamente consciente de las cosas que estaba haciendo. Y pues la criatura acababa de nacer. Pero a mí me gusta sobre todo porque entiendes a cada uno, aunque Víctor sea una mierda, ¿ok? Aunque Víctor te caiga del orto, pero lo entiendes, porque sabes de dónde viene. No lo justificas, pero lo entiendes. Igual la criatura, conectas mucho con él y con todo, porque a fin de cuentas su vida ha sido muy trágica. Porque el simple hecho de ser lo que es, de no ser humano al 100%, de ser un ser creado a partir de cadáveres, algo anormal, algo que la gente no entiende y por ende le teme. Está condenado a, sí, existir, pero a no poder ser feliz, porque la gente lo rechaza constantemente. Pero lo vemos conectar con, por ejemplo, el señor ciego, ¿no? Y todo eso. Y todo lo que tiene, todo lo bueno que tiene la vida, en algún momento lo acaba perdiendo. Y muchas veces también es por culpa de Víctor, y eso da todavía más coraje. Porque Víctor es este personaje narcisista que necesita demostrar su valor, necesita que la gente lo aclame. Y está completamente dispuesto a joder a quien tenga que joder. Y sobre todo nos damos cuenta por la forma en que trata después a la criatura. Que él acaba muchas veces incluso cuando a fin de cuentas, cuando él mata al otro tipo, que es el que le había hecho todo, le había financiado el proyecto. Fue un accidente que se muriera, eso para empezar. O sea, perfectamente podemos decir que Víctor no lo mató. O sea, fue un accidente. Pero en vez de aclarar la situación, prefirió culpar a la criatura para decir que él fue quien lo mató, cuando no tuvo nada que ver. Y están esos momentos donde le enseña, pero como él aprendió, ¿no? Obviamente. El padre de Víctor
le enseñaba a través de la fuerza, ¿no? Era de hazlo perfecto o te golpeo, te castigo. Y así empezó a criar a su criatura. Pero pues así no funciona. Se terminó convirtiendo en lo mismo. Pero vemos que incluso en algún momento la criatura realmente sí está aprendiendo. Solamente que esa no es la forma de enseñarle. Y cuando Víctor le dice, es que me acordó mucho de esta escena porque me dio mucho coraje, pero creo que eso refleja mucho lo que es Víctor. Le dice, di algo que no sea Víctor, porque al principio, pues como era su creador, era el único que conocía y le tenía cierta admiración, cierto aprecio, pues fue lo que se aprendió, su nombre, Víctor. Y era lo único que decía. Y Víctor se hartaba de que trataba de enseñarle otras cosas y no hacía caso. Entonces ya como que ya tenía todo listo para matarlo, para acabar con su creación. Y le dice, si no quieres morir, dime otra cosa que no sea Víctor. Y le dice Elizabeth. Y el muy desgraciado de todas maneras lo intenta matar. Como que, güey, hizo exactamente lo que le dijiste que hiciera. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el punto? ¿Qué quieres demostrar ahora? O sea, ahora que lograste tu cometido, creaste tu creación y no te salió como esperabas, ahora ya no lo quieres. Ahora es el problema, ¿no? Ahora quieres limpiarlo, quieres deslindarte de eso, quieres... ¡Qué desgraciado! O sea, sinceramente, Víctor cae muy mal en esta película. Y después todo lo que pasa con su hermano y con Elizabeth y... Se pone muy pesado, se pone... Sí, se pone intenso. O sea, realmente Víctor no se ayuda a que lo quieras como personaje. Pero aún así, a pesar de lo mierda que es, y el buen desarrollo que tiene la criatura, porque como digo, conoce al ciego, el ciego le empieza a enseñar, porque pues él no lo juzga por cómo se ve, por lo que parezca ser. Él lo entiende, trata de entenderlo, lo se conocen. Y él se esfuerza en irle enseñando. Y se vuelve bastante culto, o sea, lee un montón y ya habla súper elocuente. Tiene como que esta conexión con esta familia que los protege y todo los ayuda a pesar de que ellos no sepan de su existencia. Que es muy triste porque al final son los que acaban intentando matarlo de nuevo porque creen que asesinó al señor. Es la carga que tiene que llevar la criatura, ¿no? No ser entendido. Pero eso es un gran desarrollo porque después cuando se vuelven a encontrar hay un contraste muy fuerte. Como digo, esa dinámica de quién es el monstruo, quién es el hombre. Porque vemos a Víctor actuar de las formas más nefastas posibles y actuar solamente con egoísmo. Mientras que la criatura lo único que quiere es respuestas y entendimiento de por qué me hiciste esto, por qué eres así conmigo. ¿Por qué no puedes ser simplemente un padre para mí? O sea, me trajiste la vida y ahora me quieres hacer la vida imposible. ¿Qué es esto? Y aparte, pues ya es mucho más consciente, ya es mucho más intelectual. Digamos las cosas como son, es mucho más hombre que Víctor. Y Víctor se acaba volviendo un monstruo, hasta para las personas alrededor de él, no solo para su creación. Y me gusta que esto lo platican enfrente del capitán y el capitán así como que viéndose su novela, así que no mames. Y aún así, a pesar de todo lo que pasa, la criatura decide perdonar a Víctor cuando está en su lecho de muerte. O sea, después de todo dice, no me importa todo lo que me hiciste pasar, que la verdad sí fuiste muy mierda, pero te perdono. O sea, todavía le dio el cierre a Víctor, le dio su perdón, que sinceramente no lo merecía, pero pues es que, pues así es su relación de padre e hijo, ¿no? Es como, ¿de qué le sirve también a la criatura cargar con todo ese resentimiento? Sobre todo en ese momento que a fin de cuentas Víctor ya se va a morir. Y es tan humano, es tan compasivo, que elige perdonarlo. Y entonces también él se libera de su propia carga, de sus propias angustias, de su propio resentimiento, de sus propias dudas. Dice, ya, da igual, lo suelto. Fuiste malo conmigo, pero bueno, te perdono. Yo sigo con mi vida. Y te da este mensaje también, ¿no? De que pues ahora ya estás aquí, ya te crearon, no te puedes morir.
pues ¿qué vas a hacer? Pues vivir, a ver a dónde te lleva a dónde te lleva el destino. Entonces la película es muy por ese sentido, muy emocional. Es muy fácil conectar con esta historia, con sus personajes, sobre todo con la criatura. Es emotiva. Se supe que mucha gente lloró con la película. Creo que, ok, sí es emocional, cada quien puede sentirse de una manera. Yo creo que no es tan pesado, o sea, no es como que, ay no, la película que te va a hacer llorar como Hamlet, que eso yo sí me creo. Pero aún así, creo que si quieres una historia así bien escrita, con un buen guión, compleja, con la que puedas conectar. O sea, ahora sí que Frankenstein no es una película para generación TikTok, ¿sabes? Como se suele decir. Sino que aquí hay mucho para analizar, para detenerte a entender, para incluso volver a verlo, reflexionar. Dice muchas cosas. O sea, es una película que tiene un mensaje muy fuerte, también con el resto de personajes, como Elizabeth, como tiene esta conexión intelectual con Víctor, pero al mismo tiempo conecta con la gentileza y la inocencia de la criatura. Porque después de todo, la criatura es pura. No tiene malicia, no tiene tal, porque realmente no sabe nada. No sabe qué es bueno ni qué es malo. Simplemente actúa por instinto, con toda la pureza del mundo. Y con eso conecta a Elizabeth. Y de hecho Elizabeth también con esta relación que tiene de que... esta cuestión de que... los mommy issues, supongo. Que Víctor se siente atraído por Elizabeth porque le recuerda a su madre. Que de hecho su madre está interpretada por la misma actriz que Elizabeth. Tiene un montón de cosas más. O sea, yo tampoco me vengo aquí a hacer un análisis, pero... hay muchos elementos en esta película que se pueden analizar, que se pueden profundizar, que pueden interpretarse de diferentes formas. Y creo que eso también le da bastante valor como obra, que sea tan revisitable y que no solamente sea algo que ves una vez y punto, y ya te olvidas de ella. Así que eso está muy bien logrado. La película también está muy bien ambientada, o sea, como digo, la escenografía, la música que se utiliza, los tonos en la iluminación. Nuevamente sientes que es un lugar visitable, que existe. Toda la variedad de escenarios, porque tienes el escenario de la nieve, tienes el escenario de la torre, tienes lo del bosque, la ciudad. Todo tan vivo, todo tan... está muy bien hecho. Hay mucha atención al detalle. Eso es muy de Guillermo. O sea, también de tratar de hacer todo práctico, ¿no? El maquillaje de la criatura, todas las herramientas de Víctor, sus experimentos, todo muy... tratando de evitar el uso de efectos especiales, ¿sabes? Y que todo se sienta más realista, más orgánico. Que muchas veces llega a ser hasta grotesco, pero es parte de su esencia, ¿no? Es parte de cómo hace Guillermo del Toro las cosas. Y eso también le da un toque muy bueno y que sí, efectivamente, te ayuda a conectar con esta historia como si fuera algo real. Y sí, me gusta cómo mezclan todos esos elementos para contar una historia que en general engloba lo que es el sentido de vivir en un mundo cruel. Y verlo desde dos puntos de vista tan diferentes, que se dividen en dos actos la película, el acto de Víctor y el de la criatura, está muy bien. Nuevamente, creo que esto también puede ser un gran candidato a mejor película. Porque si se dan cuenta, realmente no tengo quejas. Si me pongo a pensarlo, no sabría ahora mismo decir algún elemento negativo que diga que no me funcione de la película, porque la verdad creo que es muy redonda. Y podría ser mi candidato a ganar mejor película, junto con Sinners, que ya la mencioné antes, solo que a esa sí le vi un pequeño pero. Este podría ser mi top 1 hasta el momento. Y no sé ustedes qué opinan. Los invito a que dejen su opinión en los comentarios, a que se suscriban al canal, activen la campanita. Y por supuesto, no se pierdan el resto de videos porque estaremos hablando de el resto de películas nominadas a esta edición de premios de la Academia. Y obviamente estaremos todo el año hablando de películas y series que estén saliendo, obviamente. Porque esta es la Cineteca de la Cripta y aquí hablamos de cine, películas, series, etc. Entonces no se lo pierdan. Apoya muchísimo con su like. Y nos vemos en los Oscar. Chao, chao.